que puedan consultarlas si así lo creen necesario. Entonces, inicio grabación y comenzamos. Tenemos dos temas juntos. Este tema eh, pertenece al bloque 1 todavía, la parte del método científico. No vamos atrasados, vamos justos con tiempo. Entonces vamos a continuar con bloque 1, el tema método científico, y continuamos también con la parte de materia y energía. Entonces, de los primeros científicos, antes eran considerados filósofos, ahora son considerados científicos debido a que tuvieron grandes aportaciones hacia la ciencia. Aristóteles fue el primero que se encargó de sistematizar un método, es decir, una serie de pasos para poder realizar investigaciones, deducciones. Anteriormente la ciencia era deductiva, no había una eh, capacidad tecnológica, por así decirlo, para realizar experimentos tales como ocurre en la actualidad. Pero todos estos pensamientos, todas estas ideologías, ideas, fueron tomando forma y sentaron la base de lo que conocemos como el método científico. La palabra método viene de la conjunción del griego meta, que significa más allá, y odos, camino. Literalmente, el significado de método es camino para ir más allá. Hablando específicamente del conocimiento, nosotros tenemos cierto conocimiento o se tiene cierto conocimiento de algún área, de alguna ciencia, de algo en particular y mediante el método científico se busca ir más allá de ese conocimiento, se busca actualizarlo, agregar nuevo conocimiento. Permítanme un segundo. Entonces, este método científico se utiliza principalmente, no es exclusivo, pero se utiliza principalmente en la investigación científica, ya sea en el área aplicada o teórica, social o de ciencias aplicadas. Y toda investigación va a iniciar por una observación, es decir, todo lo que comienza observando, ya sea un fenómeno, ya sea alguna característica, un suceso, absolutamente lo que sea, que nos llame la atención y que nos lleve a querer saber más sobre eso, pues puede iniciar una investigación científica. Tenemos, por ejemplo, un biólogo científico que estudia el cáncer puede notar que cierto tipo de cáncer no responde a la quimioterapia y preguntarse por qué pasa eso. Entonces, de ahí desarrollar una investigación para evaluar, pues, cuál es el comportamiento de ese cáncer, de esas células cancerosas que están evitando una respuesta a la quimioterapia. Otro ejemplo, una ecóloga marina, al observar que los arrecifes de coral de su lugar de estudios se decoloran, es decir, se vuelven blancos, puede comenzar una investigación para entender las causas de este fenómeno. Realmente todo inicia por un cambio, por un suceso, por una eventualidad que nos llame la atención. Podemos decir, bueno, es que el arrecife de coral o los corales son de color marrón y de repente empezar a ver que cambian de color, por qué cambian, qué es lo que está pasando que hace que cambien de color y de ahí iniciar una investigación. Entonces, ¿para qué nos sirve el método científico? Es un método, es una serie de pasos que nos van a llevar a una conclusión, es decir, a una idea final de
cuál es la razón de que ocurra algún fenómeno y saber que lo que pensábamos, es decir, la respuesta tentativa que dimos, la hipótesis, una idea provisional que planteamos sobre qué era lo que pasaba, eh, el método nos ayuda a confirmar si era real o si no era real. Es decir, si lo que nosotros estábamos pensando que ocurría era o es lo que realmente está sucediendo. Entonces, el método científico, como lo había comentado, nos sirve para confirmar la hipótesis, para confirmar una idea, una respuesta tentativa a, a la pregunta de investigación, es decir, a lo que nos llamó la atención. Y hay algunas características del método científico. Tiene una metodología diseñada, es decir, siempre se van a seguir pasos, etapas, vaya, hay una secuencia que se tiene que seguir para poder realizar correctamente el método científico. Se basa principalmente en la observación sistemática. Recordemos, toda investigación inicia por la observación. Medimos, ya sea variables cuantitativas o cualitativas, experimentamos, ponemos a prueba nuestra hipótesis, es decir, vemos si lo que estábamos pensando es real, si se cumple o no. Eh, Se realiza un análisis de los experimentos, de las evaluaciones que hacemos, obtenemos datos y analizamos esos datos y al último confirmamos si lo que pensábamos en un principio, es decir, si nuestra hipótesis era verdadera, falsa, si se acepta, si se rechaza. Y la ventaja que tiene el método científico es que tiene eh, se puede modificar. Es decir, tenemos una hipótesis y si mi resultado no la sustenta, es decir, me da un resultado que yo no esperaba, pues modifico mi hipótesis y vuelvo a hacer todo mi método científico para ver si ahora la nueva hipótesis, es decir, la nueva idea que yo tengo de por qué ocurren las cosas, es real o no. Tiene las características de falibilidad y reproductividad, es decir, está centrada en la idea de lo real, de algo eh, que puede ser, que debe ser y se puede reproducir. Por esto es importante seguir los pasos del método científico, para que, por ejemplo, si yo, estando aquí en México, hago una investigación y alguien que está en Japón quiere hacer la misma investigación que yo y sigue los pasos del método científico, su resultado va a ser confiable, su resultado va a ser similar o parecido al que yo obtuve. Obviamente, si estamos estudiando, por ejemplo, fenómenos físicos, químicos, ya si hablamos de organismos, pues puede variar un poco por la cuestión de las diferencias de los organismos intrínsecas en especies o géneros diferentes. Y en este sentido de la reproductividad, quiere decir que puede ser replicado en otro momento por otras personas y que los resultados pues van a ser los mismos. Tiene una característica de falsabilidad por el hecho de que las leyes o teorías que se obtienen a partir de esta técnica pueden ser reevaluadas. Siempre se va a estar adquiriendo nuevo conocimiento, siempre se va a estar desarrollando nuevos saberes. Entonces, el método científico no está cerrado a nuevos conocimientos, a corregir lo que ya se sabe o lo que se pensaba y siempre y cuando pues se siga el método científico y se demuestre una y otra vez que hay resultados diferentes, que posiblemente una ley o una teoría esté errónea, pues bueno, mediante el método científico se puede reevaluar, se puede rediseñar. La ciencia, una verdadera ciencia está abierta siempre a los cambios, a agregar nuevo conocimiento, a aceptar, pues no errores, sino simplemente
podríamos decir que era lo que se conocía hasta una fecha, hasta cierto momento, y era lo que se había establecido. Conforme avanza la tecnología, se conoce más sobre algunos aspectos y pues bueno, estas ideas, estas teorías pueden cambiar. El método científico reúne las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas para exponer y confirmar nuevas teorías, es decir, le da soporte a nuestra investigación. Si nosotros realizamos una investigación apegada al método científico, esta puede ser reproducible, puede ser replicable y nos va a dar los mismos resultados una y otra vez, y eso le da un soporte, una validez a nuestra investigación. Entonces, los pasos del método científico son los siguientes. El primero siempre va a ser la observación. Observar algún cambio, algún hecho, algún fenómeno, el comportamiento de un organismo, cualquier cosa que observemos y que nos llama la atención es sujeto de poder aplicar el método científico. Cuando observamos algo que nos extraña o que nos llama la atención, siempre nos vamos a estar preguntando por qué pasa, por qué sucede eso, qué está ocurriendo, cuál es la causa, cuál es el motivo de que ocurra. Entonces, estas observaciones van a despertar preguntas e interrogantes sobre algún fenómeno o hecho. El segundo paso del método científico es el planteamiento del problema. Es donde nosotros nos vamos a preguntar qué es lo que voy a estudiar. Vamos a decir que noto un comportamiento raro en mi mascota. Tengo un perro y repentinamente pues empieza a tener un comportamiento distinto al habitual. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Es lo primero que me voy a preguntar. Y después, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a estar estudiando? Si su comportamiento, si cuándo lo hace, si cómo lo hace, si hay algún factor que esté incitándolo a hacerlo. Permítanme. Eh, permitir. Eh, entonces, se debe de construir un marco teórico a partir de este planteamiento del problema, que es recopilar toda la información que se tiene previo a esto, es decir, los antecedentes, los estudios que anteceden a la investigación que yo quiero realizar. Y estos pueden ser muy antiguos. Hay algunos estudios que son base para investigaciones, que podemos hablar de un artículo, de un estudio de 1920, 1950, que podemos decir, bueno, es que eso sucedió hace mucho, pero siguen siendo válidos porque son las bases de algunas investigaciones. ¿Qué debe de incluir estos antecedentes? Resultados de otros estudios, es decir, para poder orientarnos de cómo ocurre ese fenómeno o qué es lo que está haciendo que ocurra eso que yo quiero investigar. La justificación del estudio, bueno, ¿por qué lo quiero saber? ¿Por qué es lo que va a estar aportando ese estudio? Los objetivos del estudio, enfocarme en algo, enfocarme en una sola cosa que quiero saber, algo muy general, para después irme a lo particular. ¿Qué es lo que no podemos incluir en los antecedentes? Todas las referencias existentes, es decir, todo lo que se ha estudiado previo a una a lo que queremos investigar, posiblemente sea casi imposible. Es decir, recopilar toda la información que se tiene previa posiblemente sea muy difícil o casi imposible. Por lo tanto, vamos a estar incluyendo antecedentes actualizados, es decir, lo más reciente relacionado a eso que queremos investigar. Opiniones personales, bueno, no podemos, ahora sí que meter nuestra cuchara, no podemos agregar cosas que nosotros pensamos sin haberlo evaluado antes. Y conclusiones. En los antecedentes, pues se puede agregar estudios previos, pero no conclusiones propias, es decir, no decir, bueno, entonces yo pienso que pasa esto, yo creo que pasa esto, yo estoy seguro casi de que pasa esto. Eso no se puede incluir en los antecedentes. Eh, Errores más frecuentes cuando buscamos antecedentes, ubicar
antecedentes por similitud en los nombres de las investigaciones. Muchas veces nosotros podemos tener en mente una investigación, un nombre general, un nombre genérico, pero posiblemente otros autores, otros investigadores, pues tuvieron una idea similar o estudiaron algo similar, pero dentro de un estudio mucho más complejo. Entonces, si nos vamos a buscar únicamente por el nombre, por las similitudes del nombre, pues no estaríamos siendo imparciales. Incluir trabajos de investigación presentados en fuentes no confiables, digamos redes sociales, por ejemplo. Eh, Actualmente hay muchas revistas, hay mucha investigación que se puede compartir en redes sociales, Facebook, Instagram, N cantidad de redes sociales, pero siempre es bueno corroborar que sea cierto, que sea una fuente confiable y no irnos por esas publicaciones que lo dicen, ¿sabías que? O estudios sustentan que ese tipo de investigaciones o de pseudociencia, pues no sería válida y redactar los antecedentes limitándose a revisar tan solo el resumen. Es decir, cuando nosotros hacemos una investigación tenemos que revisar toda la información completa de lo que estamos leyendo y no solamente buscar lo que nos conviene. El tercer paso es la hipótesis, es decir, plantear una idea o proposición que puede explicar lo analizado en los pasos anteriores. Yo ya observé algo, me llamó la atención, quiero investigarlo, ya revisé qué es lo que hay previo de información sobre ese tema, sobre ese fenómeno, y ahora voy a plantear mi hipótesis, es decir, voy a generar una pregunta, perdón, una respuesta tentativa. La respuesta que yo creo que es la respuesta a lo que voy a investigar con base a todo lo que ya revisé de literatura, lo que ya revisé de antecedentes. Eso es mi hipótesis, una respuesta tentativa a lo que estamos tratando de comprender. Y bueno, esta hipótesis está centrada o está basada en variables dependientes e independientes, que son aquellas que van a estar interfiriendo o que van a estar dando la pauta a lo que está pasando. Por ejemplo, qué es lo que está causando o qué es lo que está este, teniendo efecto a lo que estoy investigando. Paso número 4 es la experimentación, es decir, poner a prueba mi hipótesis. Ya observé, ya investigué cuáles son los conocimientos previos, ya generé una respuesta tentativa, ahora quiero comprobar si esa respuesta tentativa que yo generé es verdadera o no. Es decir, si se acepta o se rechaza, si estoy en lo correcto o es algo contrario a lo que yo planteé. Y bueno, para esto nos vamos a estar enfocando en diferentes métodos de experimentación. Tenemos aquellos de exploración y práctica de campo, es cuando el investigador va directamente a donde está ocurriendo el hecho. Por ejemplo, quiero saber cómo se comporta una población de perritos de la pradera. Pues obviamente no voy a agarrar los perritos de la pradera y ponerlos en una jaula, porque es un ambiente diferente, es un ambiente eh, que no es el propio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a donde se encuentran las colonias de los perritos de la pradera y observar ahí qué es lo que está pasando, cómo se están comportando, qué es lo que están haciendo en su hábitat natural. Un enfoque descriptivo, en esto se tiene una visión general para investigar cuáles son las variables del problema, identificar características y rasgos particulares. Es decir, una experimentación, digámoslo así, más de laboratorio. Eh, Indagación documental. Esto es para estar generando, por ejemplo, algunos investigaciones de revisión, es decir, recopilar la mayor cantidad posible de información previa
sobre un tema en específico y analizar cómo toda esta información puede llegar a concurrir en alguna parte, en alguna cosa en específico y estar así llegando a una conclusión. Gracias. El diseño experimental, bueno, tenemos dos partes en el diseño experimental, las entradas, el proceso y la salida. Factores que se pueden controlar y factores que no se pueden controlar, es decir, aquellas variables que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, quiero ver cómo reacciona una población de mosquitos en diferentes temperaturas. ¿Qué es lo que puedo controlar? Las temperaturas. ¿Qué es lo que no puedo controlar? Pues al mosquito. El mosquito va a reaccionar de forma independiente y yo quiero ver cómo es esta reacción con la variación de temperaturas. El proceso es cómo lo evalúo, si voy a poner el mosquito en una cámara bioclimática, si los voy a poner directo a la luz de un foco de calor. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? Eso es el proceso, cómo voy a estar evaluando mi diseño experimental. Y las salidas serían las características de calidad o variables de respuesta, es decir, cómo estaría respondiendo o cómo estaría actuando el individuo que estoy evaluando. Toda esta experimentación yo debo de registrarla, debo llevar bitácoras, debo tener mis apuntes de qué es lo que estoy observando, de cuáles son los resultados de esa investigación. Y estos resultados los voy a estar analizando. El análisis es el quinto punto del método científico y los resultados los voy a estar representando, por ejemplo, en hojas de cálculo, en gráficos, tablas, imágenes, diagramas, en lo que sea más mejor, en lo que sea mejor para poder comprobar mis resultados y poder analizar bien la información que obtuve. Entonces, yo observo algo que me llama la atención y lo quiero investigar. Primer paso, observación. Segundo paso, generar una pregunta, es decir, específicamente qué es lo que quiero investigar, qué es lo que quiero saber. Tercera, hipótesis. Plantear una respuesta tentativa a mi pregunta de investigación, es decir, dar una respuesta con base a lo que ya investigué previamente. Experimentación, poner a prueba la hipótesis. Voy a ver si lo que yo estoy estableciendo como respuesta tentativa se sustenta o no con la investigación. De la experimentación, pues me va a dar resultados y esos resultados los voy a analizar. Los analizo, los comprendo, veo patrones, veo diferencias y a partir de ese análisis de resultados voy a concluir. Es decir, voy a estar estableciendo si la hipótesis fue rechazada o fue aceptada, es decir, si los datos que yo obtuve sustentan a mi respuesta provisional, es decir, a mi hipótesis. Y bueno, todas las investigaciones se deben de alguna manera compartir. Es generación de conocimiento y el conocimiento pues no debe ser limitado. El objetivo es difundirlo a todos para quienes quieran puedan aprovecharlo, puedan hacer uso de él. Y entre varios métodos de difusión, de divulgación, tenemos el informe escrito. Hay varios tipos de textos científicos en los cuales se pueden plasmar estos informes. Pueden ser artículos científicos, pueden ser artículos de revisión, tesis, tesina o notas científicas. Va a depender de a quién va dirigida la información, los medios que se pueden utilizar. Si es una información especializada, es decir, para cierto grupo de investigadores que se encarguen de estudiar lo mismo que yo, digamos, quiero estudiar un factor tumoral en un grupo de células de ratones eh, de la India. Bueno, pues realmente quienes estudien
específicamente eso, van a ser muy pocos y aquí es donde entra la especialización. El artículo en revistas especializadas son dirigidos a receptores con dominio del tema, es decir, alguien que haga una investigación similar a la mía o igual a la mía, y su redacción es muy compleja, tiene muchos tecnicismos y la sintaxis debe de ser, o más bien, el artículo va a poder ser leído y comprendido por alguien que sepa qué es lo que está buscando, qué es lo que se está investigando, alguien que esté relacionado a esa área del conocimiento. Esto en revistas o medios especializados. Tenemos otra forma de difusión de la información, que es la divulgación. Medios divulgativos pueden ser medios de comunicación de masa, redes sociales, pueden ser televisión, radio, puede ser cualquier medio que alcance a toda la población, que cualquiera pueda tener acceso a ese conocimiento para un público amplio y diverso, independientemente de quién esté escuchando el radio en casa, si es mamá, si es hermana, si es hijo, si es papá, si es abuelo, cualquiera va a tener o va a llegar a recibir la información. Y los tecnicismos aparecen explicados, es decir, se explica de manera que cualquiera pueda llegar a entender cuáles son los conceptos que abarca esa investigación. Eh, Sin embargo, bueno, ya les conté mucho sobre el método científico en cuanto a la investigación. Nosotros también podemos hacer investigación. De hecho, cualquier persona puede aplicar el método científico en cualquier aspecto de su vida. Algo tan cotidiano, algo tan simple que nos pueda ocurrir en algún momento del día a día puede ser aplicable para el método científico. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Me levanto muy temprano y quiero desayunar. Entonces voy a tostar un pan. Quiero un panecito, le quiero poner mantequilla, mantequilla de maní, lo que se me ocurra. Entonces tomo mi rebanada de pan y la coloco en el tostador. Lo pongo a funcionar y me doy cuenta de que el tostador no tuesta. Es decir, mi observación es que mi pan no está tostado porque el tostador no está funcionando. Ahí ya realicé una observación. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Pues que el tostador no sirve. ¿Por qué? Porque hay algo que me interesa a mí, el pan tostado. Yo quiero mi pan tostado y el tostador no me lo está dando. Entonces ya realicé la observación y me voy a plantear una pregunta. ¿Por qué mi tostador no tuesta? ¿Por qué no está funcionando? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué motivo, razón, circunstancia no está tostando? Bueno, ese es el segundo paso de la investigación, del método científico, perdón. Plantearme una pregunta. Genero una hipótesis, es decir, una respuesta tentativa a el problema que estoy observando. ¿Cuál sería mi hipótesis? Quizás el enchufe no sirve, es decir, el problema del tostador es que su enchufe no está funcionando. Esa es mi respuesta tentativa. ¿Cuál sería el cuarto paso? Poner a prueba esta hipótesis. Hago predicciones. Si conecto el tostador en otros enchufes, entonces sí tostará el pan. Ya pensé o planteé que el enchufe era el del problema, entonces pues voy a cambiarlo. Hago una prueba, es decir, experimento y conecto el tostador en otro enchufe y vuelvo a intentar tostar mi pan. Esta parte es la experimentación. ¿Cuáles son mis resultados? Pues si el pan está tostando, quiere decir que se confirma mi hipótesis, es decir, estaba en lo correcto en cuanto a mi planteamiento de que el enchufe era el que estaba mal, que era el que no estaba funcionando. Sin embargo, puedo tener otro resultado. Mi pan aún no está tostado, entonces la hipótesis no se confirma. El problema no era el enchufe. Puedo plantear otra hipótesis y decir que posiblemente el tostador tiene un alambre roto.
Entonces, a esto iba con lo que les explicaba hace rato. La ciencia, las verdaderas ciencias están abiertas al cambio, están abiertas a replantear hipótesis, a reafirmar, confirmar o modificar teorías con base al conocimiento. Y el conocimiento lo obtenemos cuando aplicamos el método científico. ¿Alguna duda con el tema del método científico? ¿Ninguna? Bueno, eh, permítanme un segundo.